Aquí comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas con los protagonistas de cada jornada. Con los comentarios de Andrés Molina. Lunes y viernes a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Muy buenas noches, señoras, señores, saludos cordiales desde Radio Abarán, desde Polideportivo en este lunes 19 de noviembre, después de un fin de semana borrascoso en lo meteorológico y también en cuanto a los marcadores, porque no ha sido ni mucho menos el más positivo de lo que llevamos de temporada. De hecho, ha habido muchas más derrotas que victorias en un fin de semana en el que esperábamos ciertamente bastante más de nuestros equipos, sobre todo de los equipos senior que habitualmente ocupan la mayor parte de nuestro programa. Hablando de nuestro programa, valga la redundancia, tenemos pendiente alguna que otra entrevista, pero con esos deportistas que tanto han destacado en nuestro municipio a nivel nacional e internacional en las últimas semanas, pero de momento nuestros compañeros están haciendo labor de producción para poder tenerle con nosotros en próximos programas. Hoy repasaremos los marcadores del fin de semana. Comenzamos. Bien, pues comenzamos nuestro repaso al marcador hablando de fútbol y comenzamos por la territorial preferente. En este fin de semana en que se disputaba la 12ª jornada, el Abarán visitaba en la tarde de ayer domingo el Municipal de Cabezo de Torres, un campo en el que se iba a enfrentar a un rival nuevo en la categoría, un rival que adquiría la plaza del descendido La Unión la temporada pasada y que, como comentábamos el pasado viernes, era un equipo que había perdido bastantes puntos en su casa, pero casi siempre con resultados bastante ajustados y ante equipos de la zona alta. Es un equipo que no iba a ser fácil y de hecho fue un encuentro que no va a pasar a la historia por la belleza del mismo, en una tarde amenazante de lluvia y un partido en el que las circunstancias tampoco se dieron favorables para el equipo que entrena Tote, que vio cómo lograba el gol que le podía dar la victoria por mediación de Omar en el minuto 81, y cuando ya en tiempo de prolongación hubo una contra del equipo abaranero con superioridad numérica que pudo haber supuesto el 0-2 y haber dejado finiquitado el encuentro, pues un error en la finalización provocó que llegara la contra del equipo de Cabezo de Torres y uno de los habituales en el cuadro que dirige Joaquín García Fernández, el delantero Carmelo Rosagro, conseguía el gol que daba el empate al equipo que actuaba como local, al equipo de Cabezo de Torres. La verdad es que una verdadera lástima, porque ha sido una jornada en que los resultados han acompañado, los equipos de arriba tampoco han estado demasiado finos y además ha habido algún enfrentamiento directo, y los 3 puntos hubieran sido un auténtico caramelo, un auténtico bálsamo para un equipo que hubiera subido posiciones en la tabla clasificatoria, que se hubiera acercado más a las posiciones de ascenso directo y que prácticamente podía estar a un partido del liderato. Pero en fin, esto es una carrera de fondo, hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando puntos y ya sabemos que el empate penaliza bastante en la liga de 3 puntos. Las victorias son lo que realmente hacen que un equipo pueda llegar finalmente a estar entre los mejores. El Abarán jugó en la tarde de ayer domingo con David Fernández en portería, los laterales para David Ross y Pepe Morote. En el centro de la zaga se situaban Juanvi y Schuster, por delante Dani Cánovas y Luis Galindo, la pareja habitual que ejerce como timón en el campo, y 4 hombres con marcado carácter ofensivo: Pablo, que suele actuar como media punta, Javi Hielo, Nico y Nico Riva,
los dos hombres que generalmente ocupan las posiciones más adelantadas en el conjunto abaranero. Hubo un contratiempo muy pronto, prácticamente nada más comenzar el partido. En el minuto 12 Tote tenía que realizar el primer cambio, ya que Javi Hielo se retiraba lesionado. Esperemos que no sea nada grave y que el próximo fin de semana pueda estar con el resto del conjunto o lo antes posible. Y era sustituido por Omar, precisamente quien fue el goleador del partido, un hombre que habitualmente tiene muchos minutos en el cuadro que ayer vestía con camisola blanca, segunda equipación, dado la coincidencia de colores con el equipo de Cabezo de Torres. En el descanso se producía un segundo cambio, saltaba al terreno de juego el central Juando en sustitución de David Ross del lateral derecho, lo que provocaba que Juanvi de nuevo ocupara esa plaza que ya no es nueva para él. Posteriormente, en el minuto 62, Alex Seco sustituía a Pablo y finalmente en el 74, intentando dar más mordiente al equipo y buscar el gol que diera la victoria, Álvaro Martínez sustituía a Luis Galindo. En el aspecto de las amonestaciones, que son importantes y van a comenzar a ser determinantes en próximos partidos cuando se empiece a ver acumulación, a ver partidos de sanción por acumulación. Concretamente, Luis Galindo veía la amarilla por parte del señor Arturo Bruntón Gómez en el minuto 31, en el 37 era Dani Cónavas, es decir, los dos jugadores del centro del campo en una posición en la que se suelen ver bastantes amonestaciones por parte de los jugadores que actúan en esa posición. Y en la segunda parte Omar veía la amarilla, algo también habitual, en el minuto 54, y finalmente cuando el equipo estaba por delante en el marcador en el minuto 87, Álvaro Martínez, el joven jugador que este año debuta en preferente, también veía la cartulina amarilla. Por tanto, 4 amonestaciones para el Abarán, 3 para el equipo de Cabezo de Torres, empate finalmente y un partido que indudablemente, como decíamos al principio, no va a pasar a la historia, y una verdadera lástima que en el último suspiro el Abarán perdiera 2 puntos, pero así es el fútbol. Al final del encuentro, en esta 12ª jornada, Cabezo de Torres 1, Abarán 1. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Bueno, 12ª jornada, ya hemos atravesado el primer tercio de la competición con estos marcadores: Ceutí, Independiente de Ceutí 2, Racing Murcia 2. Como les decíamos al principio, el Racing, que era líder, se vio sorprendido por el colista, el equipo que ahora entrena Fran Manzanares y que, bueno, pues incluso pudo haber ganado el partido. En el choque más interesante de la jornada por la clasificación de ambos, Cartagena 0, El Palmar 1, victoria importantísima del equipo murciano en el Albujón, donde jugó en esta ocasión el Cartagena, o bueno, en uno de los campos, pero no en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, de una u otra forma. Pues un resultado que también aprieta más la zona alta de la tabla clasificatoria. Montecasillas 1, Balazul 1, Bullense 3, Juvenia 0, Alhama 2, Esparragal 0, Archena 3, Balsicas 0, Marvimundo Plus Ultra 3, Beniel 2, Mar Menor B 3, Villa de Fortuna 2 y Cabezo de Torres 1, Abarán 1. En la tabla clasificatoria, líder ahora es el Palmar, para muchos el equipo más sólido o quizá con un presupuesto mayor en la competición. 27 puntos tiene el equipo del Palmar. Segundo es el Racing Murcia con 26, tercero Cartagena UCAN también con 26. Cuarto y quinto son Beniel y Plus Ultra con 23 y sexto el Abarán con 22. Es decir, que todo está en un puño y que no hay que descuidarse porque también vienen por atrás equipos que vienen apretando, valga la redundancia. El Alhama es séptimo con 20 y el Mar Menor B, próximo rival del cuadro abaranero, octavo también con 20. Esparragal es noveno con 18, Bullense tiene 17, 12 para Cabezo de Torres, como ven ahí hay un salto importante, la 12ª plaza para el Balazul que cuenta con 11 puntos, Archena tiene 10, 9 para Balsicas y Juvenia y las 3 últimas plazas para Villa de Fortuna 8, Montecasillas 8, el colista Independiente de Ceutí con 5. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán.
Y si no se consiguió la victoria en preferente, pues tanto de lo mismo, o peor incluso, lo que sucedía en el campo del Palmeral, en segunda autonómica, puesto que el Club Deportivo Hoya del Campo cosechaba su primera derrota como local en lo que va de temporada. Derrota por la mínima, Club Deportivo Hoya del Campo 0, Aljorra 1, un único tanto del equipo de Cartagena en el minuto 65, obra de Yacín, le daba la victoria al cuadro visitante. Un partido pues que parece ser que el equipo de la Hoya, el equipo de José María Aguileor, tampoco anduvo fino, y que finalmente, pues aunque parezca mentira, los 3 puntos se marcharon, y cuando parecía que había llegado esa reacción y que el equipo podía sumar de 3 en 3, pues un nuevo parón que le supone un retroceso importante en la tabla clasificatoria, porque también aquí en esta segunda autonómica están apretando muchos equipos, y como veremos en los resultados, ni el líder se salva de esas situaciones. El Club Deportivo Hoya del Campo, el equipo de Kiwi, que jugó con Roski en portería, Víctor Morales y Parra en los laterales, Diego y España en el eje de la zaga, Quiterio por delante como Chechu y José Antonio como organizadores, Adri en la media punta y Quincarí Roberto como hombre más adelantado. En el minuto 45, en el descanso, se produjeron 2 cambios. Adrián Tornero sustituía a Roberto y Antonio a Víctor Morales. Posteriormente, en el minuto 65, Pablo Alarcón salía en sustitución de Quincar y Dani León por José Antonio. Finalmente, en el minuto 76, era Fran quien sustituía a Adri, con un último intento de buscar la portería rival, pero no fue un partido favorable para los intereses de la máquina verde, que finalmente vio cómo se cosechaba, cómo acababa el partido con esa primera derrota en casa. En esta jornada, los resultados de la segunda autonómica fueron Molina Promesas 3, San Andrés 0, Corbera 5, Santiago de la Ribera 1, Roldán 5, Esparragal B 1, Barrio Peral 3, San Ginés de la Jara 2, Cieza B 3, Algezares 5, resultado también sorpresivo, Santomera 2, Cuna del Belén 0, Minerva 4, Ciudad de Murcia B 0 y Muleño B 1, Tercia Sport 0, además del ya consabido 0-1 del campo del Palmeral. En la tabla clasificatoria es líder ahora el Santomera con 27, segundo y tercero son Cieza B y San Ginés de la Jara con 25, 23 tienen Algezares y Barrio Peral, la Aljorra se sitúa en sexta plaza con 22, los mismos que Santiago de la Ribera, mientras que la octava y novena plaza es para Tercia Sport y Club Deportivo Hoya del Campo con 21, Roldán tiene 20, 18 para Muleño B y San Andrés, Minerva 15, 14 para Esparragal B, el Corbera tiene 13, Molina Promesas 11, Ceutí Atlético 10, Cuna del Belén 8, cierra la tabla clasificatoria Ciudad de Murcia B con 5 puntos en su casillero. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Y en cuanto al Club Deportivo Abarán, al fútbol base, tampoco fue una jornada demasiado positiva, si bien se produjeron 3 victorias, importantes victorias en este caso. En categoría juvenil sigue la mala racha después de un inicio muy prometedor. Club Deportivo Abarán 1, Ciudad de Yecla 3, el partido disputado en la tarde del sábado en el Polideportivo Municipal, en el que aunque comenzó marcando el equipo abaranero, se vio sorprendido en la segunda parte por el Ciudad de Yecla, que finalmente se llevaba el triunfo. Donde sí se logró ganar fue en categoría cadete y por partida doble, en este caso ambos equipos. A domicilio en el Armarjal, Cejín 0, Club Deportivo Abarán A 4, victoria importantísima de un equipo que está lanzado. Y en el Polideportivo Municipal, en el último partido de la matinal, Club Deportivo Abarán B 6, Yecla Club de Fútbol 3, importante también la victoria para este equipo cadete muy joven, con casi todos sus jugadores de primer año, que sin duda puede ser un gran espaldarazo para seguir peleando partido a partido, intentando mejorar todo lo que sea posible en la tabla clasificatoria y sobre todo adquirir experiencia de cara a la temporada próxima. En categoría infantil pintaron bastos en la matinal. Club Deportivo Abarán 1, Escuela de Fútbol de Molina 9, superioridad manifiesta del equipo que nos visitaba, al igual que ocurrió en el encuentro de Primera Alevín, aunque con más igualdad. Club Deportivo Abarán 1, Mazarrón 5, y es que sobre todo físicamente el cuadro mazarronero contaba con 3-4 jugadores que eran verdaderamente muy superiores en envergadura, en estatura a los nuestros. Había incluso un chaval que ponía los balones desde fuera de banda que les llegaba casi al segundo palo, algo que en esta categoría pues lógicamente se deja notar y de qué manera.
En cambio, otro equipo que ganó fue el otro que jugaba a domicilio, el Segunda Benjamín, y lo hacía con la mayor goleada del fin de semana. En el Sánchez Cánovas, Molina Promesas 0, Club Deportivo Abarán 16. Y para terminar con lo que a fútbol se refiere, una última derrota en lo que fue quizá el partido más igualado. En Tercera Benjamín, Club Deportivo Abarán 2, Caravaca 3, y es que el equipo de la Ciudad de la Cruz, con una chica en la portería, ha de agradecer las buenas intervenciones de la misma, que sin duda fue la gran artífice de que los puntos, de que la victoria se fuera para Caravaca. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano y comenzamos también con la segunda división, con la categoría senior, victoria in extremis en cuanto al marcador, no en cuanto al desarrollo, en la que se producía en la tarde del sábado por parte de la Asociación Abaranera, por parte del equipo dirigido por Adolfo Carrillo, en su visita al pabellón Carlos García de Jumilla. Decíamos el pasado viernes que este Jumilla distaba mucho al de hace 2-3 temporadas y anteriores, pero que el cuadro jumillano siempre tiene un plus cada vez que se enfrenta al equipo de la Asociación Abaranera. Parece ser su bestia negra y es aquel al que siempre quiere vencer. El resultado, Jumilla 27, Abaranera 28, pero un partido con un desarrollo muy extraño, ya que los 15 primeros minutos fueron bastante fríos y los marcadores parciales eran favorables para el conjunto jumillano, que ganaba 2-1 en el minuto 5, 4-2 en el minuto 10 y 5-3 en el minuto 15. 3 goles solamente había logrado marcar el cuadro abaranero cuando se había llegado al ecuador de la primera parte. Una auténtica barbaridad. En cambio, en el minuto 20 vemos ya que el electrónico reflejaba un empate a 7. Había despertado por fin el equipo abaranero, que a 5 minutos para el descanso ganaba 8-11, habiendo dejado al equipo rival en solo un gol en esos 5 minutos, y llegábamos al receso, al descanso, con una ventaja clara de 12-15 para el cuadro abaranero. Parecía que se había enderezado el rumbo. De hecho, en el inicio de la segunda parte, esa ventaja fue a más. 12-16 reflejaba el marcador en el minuto 35. En el 40, la ventaja era ya de 6 tantos para las huestes de Adolfo, 13-19, que ganaban, ampliaban su ventaja y ganaban por 7 tantos de distancia al llegar al minuto 45, al llegar a la mitad de la segunda parte. 15-22. Parecía que todo estaba terminado, parecía que iba a ser un auténtico camino de rosas, pero a partir de ahí llegó de nuevo el bajón, llegó la desconexión del equipo abaranero y eso lo aprovechó el cuadro jumillano para ir aproximándose en el marcador hasta el 18-23 del minuto 50, todavía 5 goles de ventaja para los de Abarán, 21-24, solo 3 ya cuando quedaban 5 minutos para el final, y se llegó con esa pírrica ventaja, con esa mínima, exigua ventaja de 27-28 cuando sonaba el bocinazo final en el pabellón Carlos García, que a fin de cuentas supone 2 puntos más, pero supone un aviso a navegantes y que hay que intentar jugar todos los partidos, si no al 100%, al menos al 95%, mejor sería al 110%, pero muy cerca del 100%, porque si no, cualquier rival se te puede subir a las barbas, puede creer en la remontada, puede creer en la victoria y te puede arañar puntos que al final pueden ser definitivos. Afortunadamente no fue así y los puntos volvieron con la expedición abaranera. Jumilla 27, Abaranera 28. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues esta era la 8ª jornada y los marcadores que se dieron en la liga regular fueron los siguientes. Heliocroca 29, Puerto Lumbreras 28. Victoria por la mínima de Heliocroca ante un Puerto Lumbreras que había sido la sorpresa positiva del inicio del campeonato, si bien, como dijimos ya en un programa anterior, hasta el momento no se había enfrentado el cuadro lumbrerense, ex Lorca Balonmano, a ninguno de los equipos que aspiran a estar entre los 4 primeros. Y de hecho, en este derbi que se puede catalogar de local, pues un partido con mucha emoción que finalmente se resolvió del lado del equipo que jugaba como local, del equipo que estaba en peor situación clasificatoria.
Un partido sin historia, Ademur 32, Cotillas 16, quizás sorprende un poco que no lograra el equipo de Monre una ventaja incluso mayor. Bullense 19, UCAM Murcia 42, victoria interesante del equipo de UCAM en la cancha del Bullense, que aunque sea uno de los equipos de abajo, no es fácil hacer esa cantidad de goles, lo que habla bastante bien del conjunto, del joven conjunto universitario. Y en esta jornada en que descansaba San Lorenzo B, en el encuentro más igualado, en el encuentro que se presumía que podía ser más interesante, pues así lo fue, y además hubo reparto de puntos. Cartagena 24, Águilas 24. Se pueden hacer bastantes lecturas de este partido sin verlo, y una creo que queda ya bastante clara a estas alturas de competición, y es que hay que contar con Águilas para estar entre los mejores, y que Cartagena, aunque parecía estar rindiendo un poquito mejor que la temporada anterior, tampoco parece el equipo sólido, el equipo campeón que durante 4 o 5 temporadas arrasaba en la categoría. De hecho, en la tabla clasificatoria, líder en solitario es Asociación Abaranera con 12 puntos. Segundo es Águilas con 10, pero con un partido más. Todos los equipos de la zona alta, de los que luchan por estar entre los 4 primeros, cuentan con 6 partidos jugados, salvo Águilas, que tiene 7. Tercero es UCAM Murcia con 10 puntos, los mismos que el cuadro aguileño. Cuarto Ademur 9. Quinto Puerto Lumbreras y bajando 8. Sexto Cartagena 7. Liocroca tiene 6, Jumilla 4, San Lorenzo B2, Bullense 2 y sin puntuar Cotillas. Sinceramente, a estas alturas, cuando quedan todavía 3 jornadas para el final de la primera vuelta, que en realidad son 4 porque queda aplazada la cuarta, la que el día 19 de octubre se suspendió por las inclemencias meteorológicas, con 4 jornadas para el final y toda la segunda vuelta por delante, personalmente arriesgaría a decir que los 4 equipos que actualmente ocupan las 4 plazas primeras son los que van a estar al final en esas posiciones, son los que van a luchar por el campeonato, sin desmerecer al propio Cartagena, que si da un apretón, que si consigue un par de buenos resultados, puede ser el quinto en discordia, meterse en esa lucha y pelear, pues ¿con quién? Con cualquiera de los 4 que está arriba, porque eso está igualadísimo. Mientras que Puerto Lumbreras, si los resultados también son digamos que entran dentro de la lógica, pues cuando vayan pasando jornadas y vaya enfrentándose a ese grupo de favoritos, ha de perder fuelle y ha de situarse en esa sexta, séptima plaza, quizá peleando con su vecino de Liocroca por ser el sexto clasificado, que realmente no sirve para nada, pero que quizás sea su nivel real. En fin, queda mucho por delante y precisamente vamos a repasar lo que queda de esa primera vuelta y lo que puede dar de sí, digamos que lo que queda de este año 2018. Digamos que de la cuarta jornada, esa que se aplazó, hay un partido interesantísimo, como es el Asociación Abaranera Cartagena, que puede ser determinante, puede ser muy importante para el equipo de Abarán, pero yo diría que trascendental para el conjunto de la ciudad portuaria, que de perder se alejaría bastante de esas primeras plazas. Hay también en esa misma jornada un UCAM Murcia Puerto Lumbreras que puede definir un poco lo que les comentaba con anterioridad, que UCAM parece ser un sólido rival, un equipo que puede aspirar a estar en la finalísima, indudablemente, y que en cambio Puerto Lumbreras, si como parece pierde ese partido, pues también irá perdiendo fuelle en la tabla clasificatoria. Y en esa jornada, Águilas, que visita Bullas, y Ademur, que visita al Correos Liocroca, deben de conseguir la victoria, con lo que debe ser positiva para ambos ante los enfrentamientos directos de los otros 4 equipos. En cuanto a las 3 jornadas que restan como tales, la novena, pues tenemos un Puerto Lumbreras Ademur, en el que podríamos repetir lo mismo que decíamos con anterioridad. Si Ademur logra ganar en Puerto Lumbreras, lo que no va a ser fácil, le descolgará. Tenemos una jornada en que Águilas descansa, con lo que todos los de arriba contarán con los mismos partidos, en que Cartagena visita al colista Cotillas, por lo que los 2 puntos son más que seguros que los sumará el equipo de la ciudad ex departamental, y tenemos indudablemente el gran partido de la jornada en San Basilio entre UCAM Murcia y Asociación Abaranera. Luego ya en la jornada décima, para 1 de diciembre, el equipo de Abarán recibe a San Lorenzo B, que no debe ser un rival fácil, pero por aquello del factor campo, ya con la nueva pista, pues favorito debe ser el equipo de Adolfo Carrillo, indudablemente. UCAM Murcia visita a Liocroca, Ademur recibe a Jumilla, Águila recibe a Cotillas,
puntos bastante claros, y hay otro Cartagena-Puerto Lumbreras en el que repetiríamos lo mismo. Sigo pensando que Puerto Lumbreras a final de la primera vuelta va a ser como mínimo sexto clasificado cuando no esté en la séptima plaza. Y para terminar esa primera vuelta, pues precisamente el cuadro lumbrerense recibe a un Águilas crecido, el Cartagena visita Jumilla, UCAM Murcia de Mur es el auténtico partidazo de la jornada, los dos equipos de la capital que yo a día de hoy les catalogaría junto al de Abarán como los máximos favoritos para la final, y Cartagena y Abarán visita a Bullas, un campo en el que si no hay exceso de confianza pues tampoco debe haber ningún tipo de problemas, con lo que apostando un poquito, metiendo la mano en el fuego, yo diría que a final de la primera vuelta Asociación Abaranera debe ser primero, que la segunda plaza debe ser bien para UCAM Murcia, bien para Demur, el cuarto puesto para Águilas, la quinta plaza para Cartagena y la sexta para Puerto Lumbreras. Cuando llegue mediados de diciembre repasaremos esta hipotética clasificación a ver hasta dónde ha llegado nuestro acierto. Como casi siempre, no será ni mucho menos del 100%. Más partidos de balonmano, concretamente en las categorías femeninas. En cadetes, la única victoria de este fin de semana, Cartagena 13, Abaranera 27, un equipo muy trabajado el cadete, con unas jugadoras que ya se conocen mucho, en una categoría muy competitiva, probablemente junto a la infantil, las dos categorías con más equipos y más equipos con posibilidades de estar arriba. Victoria importante, por tanto, en cancha cartagenera. En cambio, en categoría infantil no pudo ser, Cartagena 25, Abaranera 15, aunque un equipo que lógicamente debe ir mejorando y dar mejor nivel en la segunda vuelta. Y lo mismo podríamos decir de las más chicas del equipo alevín, que prácticamente en sus primeros partidos oficiales pues están notando esa falta de rodaje. Escuela de Balonmano de Cieza 18, Asociación Abaranera 3. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Y vamos a terminar hoy con nuestro rinconcito del fútbol sala, primero diciendo que aunque el pasado viernes hablábamos de que nuestro paisano Teo iba a jugar en casa un partido ante el Sporting Juvenía, error nuestro, puesto que esa jornada es para el próximo fin de semana. Esta que acaba de finalizar era jornada de descanso. En segunda división, en Liga Nacional de Fútbol Sala, en el centro insular, Gran Canaria 7, Santiago Futsal 6, de nuevo derrota para el equipo de Jorge Montiel por la mínima, una más, y son ya incontables, en un partido en el que de nuevo fue baja el jugador habanero, que continúa sin recuperarse de su segunda lesión. La verdad es que muy mala suerte. En tercera división, el partido Cieza-Lorquí fue suspendido por goteras en el pabellón en la sala de barrio Alex Yepes de la vecina localidad de Cieza, y en división de honor juvenil, dos partidos, una derrota sonora, Elche 7, Molina 1 en el pabellón Esperanza Lag, y un empate en el auténtico partidazo de la jornada, casi en el auténtico partidazo de la competición. El Pozo 3, Club Deportivo Murcia 3, con lo que el equipo visitante, el Club Deportivo Murcia, el equipo en el que militan nuestros paisanos Ismael Bru y Jorge Móvar, pues mostró sus credenciales para poder luchar hasta la última jornada por el título en este grupo 7 ante el todopoderoso equipo del Pozo, que lleva infinidad de temporadas ganando, y casi siempre de calle, la competición. El partido fue tan igualado que, bueno, pues al final acabó en tablas. Aunque al principio el equipo del Club Deportivo Murcia anduvo un poco despistado, lo que provocó es que en el descanso se llegara con 2-0 para el Pozo, que parecía iba a ganar fácil, goles en los minutos 4 y 11. Pero en la segunda parte cambió todo de forma súbita. En el minuto 23 lograba el 3-1 el equipo del Club Deportivo Murcia. En ese mismo minuto, y como un auténtico mazazo, volvía a marcar el cuadro del Pozo, pero los visitantes no cejaban en su empeño, y en el minuto 29 era precisamente Ismael, el jugador de Abarán, quien hacía el 3-2, y en el 37 llegaba el 3-3, que resultaría definitivo. Con estos marcadores, el Club Deportivo Murcia es líder con 22 puntos, el Pozo es segundo también con 22 puntos, 7 victorias, un empate, 0 derrotas para ambos, los dos únicos equipos invictos. Pero volvemos a los números, a los goles.
El Club Deportivo Murcia ha marcado 77 y ha encajado solo 9, mientras que el Pozo ha marcado solo 48 y ha encajado 18, el doble que su rival de la capital. Tercero es Elche Fútbol Sala con 18 puntos, con 2 derrotas en su haber. Lógicamente ya hay una pequeña diferencia entre unos y otros. Cuarto, Escuela Paulo Roberto también con 16, quinto Nueva Elda con 15, sexto Molina con 15, pero con un partido menos, por lo que podría auparse todavía a la tercera plaza. A partir de ahí ya el resto de equipos, Cartagena, Pacote Bar, Albacete, Librilla, Vedruna, Vistalegre y Cieza. El Atlético de Murcia se retiró hace algunas jornadas, lo que equivale a decir que el fútbol sala en este grupo 7 manda totalmente en cuanto a equipos murcianos, ya que de los 14 que lo componían, 11 eran de la región de Murcia y solo Elche, Albacete y Nueva Elda pertenecen a otras comunidades, Albacete a la Castilla-La Mancha, lógicamente, y los dos equipos alicantinos, por lo que los desplazamientos, lógicamente, también son bastante más cercanos en esta situación. Seguiremos estando muy atentos a esta categoría juvenil, porque es la flor y nata del fútbol sala juvenil a nivel nacional, e indudablemente llama poderosamente la atención que este año el Pozo no esté ganando de calle, como decía antes, como lo había hecho en temporadas anteriores, prácticamente desde que uno recuerda que se formó como tal esta división de honor juvenil, hará ya al menos 7 u 8 temporadas, quizá incluso alguna más. En fin, buen resultado para los deportistas abarraneros en este equipo del Club Deportivo Murcia. No ha sido una jornada brillante ni muchísimo menos, como les decíamos con anterioridad, y ante estas situaciones siempre hay que repetir lo mismo en estos micrófonos a fuer de que nos consideren un poco pesados, y es que para mejorar, lo único que se puede hacer es trabajar. Y eso se hace semana a semana, día a día, entrenamiento a entrenamiento, para luego poder demostrarlo todo en el siguiente partido. Los siguientes partidos que llegarán el próximo fin de semana, el último del mes de noviembre. Y nosotros, lógicamente, Dios mediante, estaremos con todos ustedes el viernes en una nueva edición de Polideportivo para contarles todo lo que se avecina en ese siguiente fin de semana deportivo en lo que a los equipos de nuestro municipio se refiere. Gracias a todos por su atención, feliz semana y hasta el próximo viernes.